Hoy vamos a hablar del caso de Wade Wilson, un asesino que se ha viralizado por los tatuajes que tiene en la cara, también por su comportamiento y frialdad o indiferencia al momento de recibir su sentencia y por su apariencia física. Wade Steven Wilson nació el 20 de mayo de 1994. Su padre, Steven Testaseca, y su madre, de quien nunca se ha revelado la identidad, tenían 14 años cuando se enteraron que iban a ser padres. Así que, en cuanto nació el bebé, decidieron darlo en adopción casi inmediatamente. Fue adoptado por Steve y Candy Wilson, una familia que iba a la misma iglesia que los padres de su mamá biológica. Creció en Tallahassee, Florida, en una familia estable que lo quería mucho. Toda su niñez fue normal. Unido a su familia, participaba activamente en la iglesia, era buen estudiante, le gustaban los deportes, pero en la pubertad hubo un cambio dramático en él. Se volvió solitario, paranoico, con cambios de humor repentinos. Sus padres mencionan que en varias ocasiones sucedió que cerraba las cortinas como muy preocupado, muy asustado, y a veces decía que había personas afuera, a veces decía que había aliens que venían a buscarlo, lo cual es bastante extraño. Y bueno, también fue alrededor de esta época que empezó a consumir sustancias, pero no especifican qué tipo de sustancias. Otro incidente bastante extraño es que una vez lo encontraron usando una camiseta de manga larga, pero tenía la camiseta engrapada en los brazos. A los 15 años fue internado en un hospital psiquiátrico en contra de su voluntad, pero al día siguiente lo dieron de alta. Cuando Wade cumplió 18 años, quiso conocer a su papá biológico y con el pasar de los años, aunque no se veían mucho en persona, Wade lo llamaba de vez en cuando para pedirle ayuda, sobre todo para pedirle dinero. La noche del 6 de octubre del 2019 en la ciudad de Fort Myers, Florida, Melissa Montanez, también conocida como Mila, y su novio de 6 meses, Wade Wilson, fueron al bar Buddha Life a divertirse un rato. Después llegó Amy Slobodzian, amiga de Melissa. Durante la noche algo sucedió, no está muy claro qué, pero Wade se separa de Melissa y Amy y se va a la parte de arriba del bar donde conoce a 2 mujeres, Stephanie Johnson y Christine Melton. Primero Wade se acercó a Stephanie y le dijo «¿Quién es tu amiga?», señalando a Christine. Christine Ann Melton nació el 31 de mayo de 1984. Tenía 35 años, trabajaba como mesera y vivía sola con su gato en un departamento en Cape Coral, Florida. Stephanie dice que parecía un hombre amigable y simpático, así que le dijo a Christine que quería conocerla. Wade se presentó como Junior o JR, o sea JR en inglés, y luego les presentó a su amigo Jason Shepard, a quien también conoció en ese bar esa misma noche. Christine también estaba interesada en Wade. Como dato, Wade en ese momento no tenía ningún tatuaje en la cara, y ahí estuvieron los 4 pasando el rato. Cuando se acercaba el momento de que cerraran el bar, empezaron a planear seguir la fiesta en casa de Jason. Así que Wade se separó un momento del grupo para decirle a Melissa y a Amy que fueran con ellos. Cuando Wade le contó el plan a Melissa, ella no estuvo de acuerdo y empezaron a discutir. Entonces Wade dijo que iba por algo que había dejado dentro del coche de Melissa, un Hellcat gris 2015 que estaba en el estacionamiento del lugar. Al poco tiempo sale Melissa para ver qué pasaba y ve su coche saliendo del estacionamiento y se da cuenta que Wade no iba conduciendo. Enojada al darse cuenta de que su novio no solamente se había robado su coche, sino que se había ido con otra mujer y no le había importado abandonarla en ese lugar, le pidió a Amy que él la sacara de ahí y se fueron juntas a casa de Amy. Las 2 llegaron agotadas y se durmieron rápidamente. Cuando Wade se roba el coche de Mila, efectivamente él no iba manejando Jason y los acompañan Stephanie y Christine. Llegaron a casa de Jason, donde encontraron despierta a su mamá, quien no estaba muy contenta con las visitas, pero igualmente se fueron a la habitación de Jason. Inmediatamente Wade y Christine empezaron a tener relaciones sexuales, así que Jason y Stephanie salieron de la casa y estuvieron afuera platicando y pasando el rato. Después de 2 horas más o menos, a las 3, 4 de la mañana, Jason les pidió a los 3 que se fueran. Cuando Wade intenta echar en reversa el coche, no puede. Resulta que es transmisión manual y no sabía manejarlo.
Al intentarlo estaba haciendo mucho ruido, así que Jason salió muy molesto de su casa y lo ayudó moviéndolo, solamente alejándolo de su casa para que no le llegara el ruido, sin importarle realmente lo que pasara después, y se regresó a su casa. En ese momento Stephanie aprovechó y le dijo a Christine que se saliera del coche y que mejor se fueran en Uber. Llega el Uber, pero resulta que Wade no encuentra su celular. Christine lo está ayudando a buscarlo. No lo encuentran y al final los tres toman el Uber y se van al departamento de Christine. Más o menos unos 15 minutos después de haber llegado al departamento de Christine, Stephanie le dice que se tiene que ir porque tiene que trabajar. Le da un abrazo y le dice: mañana hablamos. Un dato importante es que en ningún momento en toda la noche ni Jason, ni Stephanie, ni Christine notaron nada extraño en Wade, ni expresaron ninguna preocupación. El 7 de octubre del 2019, a las 8:30 de la mañana, Mila despierta y al ver su celular se da cuenta de que Wade había estado intentando contactarla varias veces desde un número desconocido. Cuando por fin responde la llamada, escucha la voz de Wade con un tono furioso, insultándola, gritándole que le urgía verla. Ella tenía miedo porque sabía que era violento, además de su problema de drogas. Así que lo citó en su spa porque era un lugar público y eso le hacía sentir más segura. Y además le pidió a Amy que la acompañara. Cuando Wade llega al lugar, no llega en el coche de Melissa, llega en un Versa negro, un coche que Melissa no reconoce, lo cual le pareció bastante extraño. Se acercó a la ventanilla del coche que él iba manejando, le pidió las llaves de su coche y que le dijera dónde estaba, mientras él le pedía sin parar que se subiera al coche. Ella no acepta subirse al coche, entonces él se pone cada vez más agresivo, la jala del vestido para intentar meterla a la fuerza, ella se pone rígida para evitar que la meta. Cuando él se da cuenta que está rompiendo el vestido y ella se está alejando de él, abre la puerta, no se da cuenta de que no pone el parking en el coche, se baja del coche, el coche empieza a avanzar, le roza las piernas, él se avienta encima de ella, la empieza a golpear, a estrangularla, están forcejeando, ella intenta hablar con él, hacerlo entrar en razón, pero dice que es imposible, hasta que una mujer de un local vecino le grita a Wade que la deje en paz. Eso lo desconcentra, permitiendo que Melissa huya y entre a ese local a resguardarse. En ese momento Wade se sube al coche y se va del lugar. Poco después llega la policía, interrogan a Melissa, les cuenta que llevan 6 meses juntos, que al principio de la relación vivieron juntos 2 meses, luego a él lo arrestaron, estuvo en prisión 3 meses y cuando salió decidió darle otra oportunidad. Del 2010 al 2019, Wade ha tenido más de 20 arrestos por cargos que incluyen fraude, invasión de propiedad privada, abuso físico, entre otros. Horas después, Mila logró contactar a Wade llamando al número desde el que Wade le llamó por la mañana y le pidió reunirse con ella en el restaurante que queda enfrente de su spa. Él acepta y cuando llega, lo recibe el oficial Timothy McCormick. Cuando el oficial se acercó a hablar con él, Wade se veía nervioso, estaba a la defensiva y poco cooperativo. Le pidió que saliera del auto y Wade se negaba a todo lo que el oficial le pedía. Luego arrancó el coche y se escapó. El oficial lo siguió un poco, pero después se detuvo, porque dice que solo tenía un reporte de delito menor, y había mucho tráfico ya que se acercaba la hora de la comida. Poco después, no muy lejos del restaurante, un padre de familia se encontraba haciendo un pago en la escuela Héctor A. Caferata. Al salir vio en la entrada una bolsa, pensó que seguramente se le había perdido a alguna de las madres, la tomó y se la entregó al policía dentro de la escuela. El policía tomó el bolso, lo revisó y dentro encontró el nombre Diane Ruiz. En ese momento fue a buscar en los registros policiales locales para ver si encontraba el teléfono o la dirección para contactarla. La encontró, intentó llamar varias veces sin éxito y dejó un mensaje de voz. No había registros de Diane Ruiz en la escuela, pero se dio cuenta que la dirección quedaba en un vecindario cercano, así que envió una patrulla directo a la casa. Llegan a la casa de Diane, tocan la puerta, abre su hijo, le explican lo del bolso y su hijo les pide que lo lleven a Moose Lodge, el bar donde trabajaba Diane. Cuando fueron a Moose Lodge, dijeron que no había llegado y tampoco había llamado, lo cual era muy raro en ella. En este momento reportan la desaparición de Diane Ruiz y empiezan a investigar el caso.
Diane Reese nació el 17 de septiembre de 1976. Acababa de cumplir 43 años. Tenía 2 hijos. El padre de sus hijos había fallecido 3 años antes y estaba comprometida con un hombre llamado Scott Hannon. Trabajaba como mesera y bartender en el bar Moose Lodge. También era voluntaria ayudando a niños y ancianos, y era muy activa en la comunidad sin esperar nada a cambio. Poco después, ese mismo día, Wade es visto otra vez. Llegó a un edificio en el Versa Negro. Se estaciona de reversa, se baja con un pants deportivo, sin zapatos, sin camiseta, ensangrentado y sin algunos dientes. Ahí entra el negocio de Joshua Lukic, un conocido de Wade y amigo de Melissa. Al encontrarse con Joshua, le pidió frenéticamente que le consiguiera un boleto de avión, de autobús o lo que fuera para salir inmediatamente de la ciudad. Le dijo que había matado a unas personas y que necesitaba irse. Joshua, bastante asustado, le inventó que tenía que ir a recoger a un empleado y ahí aprovechó para llamar a la policía. I have a very unstable man that's, I guess, wanted at my office. He's killed some people, and he just hurt a girl. He's saying he's done all these crazy things, killed somebody, and has a stolen car there. It's very odd. Very, very odd. Pero cuando llegaron, Wade ya se había escapado. Joshua estuvo ayudando a los oficiales mostrándoles pasillos escondidos y espacios por donde se podría haber metido, pero no lo encontraron. El Versa Negro seguía estacionado afuera, así que lo revisaron y encontraron 2 celulares. Uno pertenecía a Christine Melton y el otro era de Diane Reese. También encontraron manchas frescas de sangre en la puerta y el asiento del pasajero y descubrieron que el coche era de Christine. Intentaron contactarla pero no respondió, así que se dirigieron a su departamento. Al llegar forzaron la puerta de la entrada y entre la puerta de la habitación y la cocina vieron un bulto de sábanas. Al levantar un poco una de las sábanas vieron una pierna con un tatuaje. El oficial se puso un guante para sentir el pulso, pero el brazo ya estaba rígido. El cuerpo de Christine tenía varias heridas. Al hacerle la autopsia se dieron cuenta que algunas de esas lesiones eran tan graves que habían causado daño a sus pulmones, hígado, vejiga, colon y cerebro. La causa de muerte fue por asfixia. Esa tarde, Wade llama a Steven, su padre biológico. Le dice que había hecho algo, que 2 personas se habían ido y que no volverían. También le dijo, soy un asesino. Su voz se escuchaba muy tranquila, como sin remordimiento, y Steven pensó que era una historia que se estaba inventando, así que le pidió que lo llamara después. Entonces, a las 10 de la noche, Wade le vuelve a llamar. Le dijo que había conocido a una mujer en un bar. Luego se fue a su casa con ella, estuvieron pasando el rato, ella se quedó dormida, él se puso encima de ella y la estranguló. Luego la dejó ahí y se llevó su coche. Después le dijo que vio a otra mujer caminando en la calle. Se detuvo, le preguntó dónde se encontraba la escuela. Ella le explicó, pero él le dijo que ya había pasado y no la había visto, que si podía ir con él y mostrarle, y ella se subió al coche con él. Llegando a la escuela, ella se iba a bajar, pero él la agarró y la estranguló. Después buscó un lugar para deshacerse del cuerpo. Al llegar al lugar, la bajó del coche y se dio cuenta que seguía respirando. Así que la dejó tirada, volvió al coche y la atropelló una y otra vez hasta que, en sus palabras, parecía espagueti. Si se preguntan en qué tono o de qué forma cuenta todo esto Wade, él lo cuenta en un tono de burla, emocionado, orgulloso y sin remordimiento. Un vecino de la zona llamado Patrick Power vio un Versa negro saliendo de reversa de un terreno baldío al lado de su casa, en el cual nunca habían visto entrar a nadie. Le pareció extraño y pensó en ir más tarde a ver si había pasado algo, porque en el momento iban de salida, pero después lo olvidó.
En el momento de esta llamada entre Wade y Steven, en la que Wade le está confesando todo esto, Wade se encuentra en Ohio en una casa en la que irrumpió rompiendo una de las ventanas. Los dueños por suerte habían salido de la ciudad ese día y Steven le dice que no se preocupe, le pide la dirección de la casa para mandarle un Uber. Wade le da la dirección y en ese instante la esposa de Steven le manda un mensaje al oficial de policía con la dirección de la casa donde se encuentra Wade. La policía llega, pero Wade se niega a salir, sigue en llamada con Steven, quien lo convence de que se entregue. Finalmente sale pacíficamente de la casa y lo detienen. Registraron la casa y solo encontraron que Wade había tomado comida y bebidas alcohólicas del refrigerador y se había cambiado tomando ropa de la casa. 3 días después, 2 oficiales estaban patrullando una zona y notaron un buitre solo dando vueltas sobre un terreno boscoso. Fueron acercándose al lugar y al llegar, los 2 reconocieron un cuerpo entre las plantas. El cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición, pero los médicos que lo examinaron encontraron que tenía una fractura en la nariz, un corte debajo del pecho, moretones por todo el cuerpo, una fractura en el dedo anular, además de una hemorragia alrededor de la membrana entre la primera y segunda vértebra cervical. Fue su prometido Scott quien tuvo que hacer el reconocimiento del cuerpo, identificando un tatuaje que tenía en la espalda. El día que encuentran el cuerpo de Diane, Wade pide hablar con el detective que está trabajando en su caso para pedirle que le consiga una hamburguesa y unas papas a la francesa. A cambio de eso, se sienta con él y declara lo siguiente. Cuando le preguntaron sobre la agresión hacia Melissa, dijo que había mucha gente, si no seguramente la habría matado. Cuando le preguntaron por qué había matado a Christine, dijo que no había tenido ningún motivo. Ella se había quedado dormida, él la estaba observando y de repente se le ocurrió. Luego, al encontrarse a Diane, pensó, ya lo hice una vez, vamos a hacerlo otra vez. También dijo que no estaba pensando con claridad, que había consumido Flakka, una droga muy peligrosa que se compara con sales de baño. Con la confesión completa de Wade, que coincidía con la investigación de la policía, Wade Wilson fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado, robo mayor de un vehículo, agresión, robo de una vivienda y robo menor en primer grado. Un mes después tuvo una entrevista desde la cárcel donde dice que él es inocente. Dice que la noche del 6 de octubre del 2019 fueron al bar Buddha Live. Cuenta la historia igual que yo se las acabo de contar, hasta el punto en el que está en el departamento de Christine Melton. Ahí es donde cambia la historia. Dice que Stephanie se va del departamento porque tiene que trabajar. Él se queda solo con Christine y luego se va a recoger su coche que se quedó afuera de casa de Jason porque se quedó sin gasolina. Para esto le pide prestado a Christine su coche y su celular para poder comunicarse con Melissa y le promete regresar para entregarle su coche y su celular. Pero asegura que cuando él deja el departamento de Christine, Christine todavía está con vida. Después de llevar su coche a la gasolinera, tiene la intención de regresarle a Christine su coche, pero no encuentra la calle del departamento de Christine porque él no es de esa ciudad, no conoce las calles y no recuerda cómo regresar. Después se encuentra con Diane, le preguntó cómo llegar a un lugar. Diane le dio las indicaciones y le pidió que si le podía hacer el favor de llevarla a una parada de autobús. Él le hizo favor de llevarla. Diane se bajó. Después se dirigió al negocio de Joshua, donde dejó el coche de Christine y se fue caminando. Y la razón por la que tenía sangre en las manos cuando se bajó del coche de Christine en el estacionamiento del negocio de Joshua es porque había estado haciendo lagartijas en el asfalto y él ya tenía heridas en las manos por haber hecho lagartijas otros días. Entonces se le volvieron a abrir las heridas de las manos y por eso tenía sangre, pero era su propia sangre.
Y bueno, si me preguntan a mí, creo que nada en esa historia tiene ningún sentido. Para empezar, ¿por qué le pediría a Christine su coche para ir a recoger el otro coche si luego no iba a poder manejar los dos coches? Lo más normal es que agarrara un taxi o un Uber para ir a recoger el otro coche. Otra cosa que no tiene sentido es que fuera a recoger un coche para llevarlo a la gasolinera, cuando para empezar el problema no es que se haya quedado sin gasolina, pero supongamos que ese fue el problema. ¿Cómo va a llevar ese coche a la gasolinera si ni siquiera sabe manejar el coche? Porque no sabe manejar estándar. Pero en su historia dice que él lo lleva a la gasolinera y después en otra parte de la historia menciona que él no sabe manejar transmisión manual. Entonces no tiene ningún sentido. Pero bueno, el problema no es que él cuente estas historias y él se crea estas historias. El problema es que mucha gente le cree. En octubre del 2020, mientras esperaba su juicio en la prisión del condado de Lee, él y otro compañero rompieron una ventana en su celda e intentaron escapar, pero afortunadamente no lo lograron. El 27 de septiembre del 2022, una mujer llamada Kelly Matthews subió un video a TikTok que dice: "Muestra una foto tuya y luego muestra lo que casi te mata". Ahí puso una foto suya y una captura de pantalla de una noticia sobre Wade Wilson. En los comentarios, un usuario dice: "Me pregunto cómo fue su infancia y cómo fue crecer con sus padres adoptivos o qué le hicieron". A lo que Kelly responde: "Por lo que sé, tuvo una gran infancia, mimado y amado por padres ricos". Resulta que Kelly conoció a Wade en el 2018 por internet. Cuando lo conoció no tenía tatuajes en la cara, no consumía drogas y comenzaron una relación bastante normal y sana. Después él se mudó a la casa donde ella vivía y al poco tiempo él empezó a consumir cocaína. Después ella comenzó a encontrar cosas raras en la casa. Como no sabía qué era porque ella nunca ha consumido drogas, les tomó fotos y las subió a Reddit preguntando qué era. Ahí le informaron que se trataba de crack, así que empezaron a tener discusiones por eso. Un día ella tomó su mochila y se metió al baño para revisarla porque quería ver si tenía drogas. Él abrió la puerta del baño a patadas. Ella se enojó y le aventó la mesa de la cocina. Poco a poco todo fue empeorando. Él empezó a robarle. Una vez le robó su pistola y se fue a Texas. Kelly lo reportó a la policía, pero no hicieron nada. Él le fue infiel muchas veces con muchas mujeres, pero ella siempre lo perdonaba. La relación se había vuelto tóxica, pero nunca violenta, hasta el 18 de febrero del 2019. Kelly asegura que Wade se había comprometido a entrar a una clínica de rehabilitación cercana, pero luego cambió de opinión y quiso ir a una en Los Cayos de Florida, a unas 3 horas y media de donde vivían. Empezaron a discutir dentro del coche en un estacionamiento. Ella se pasó al asiento de atrás y se puso el cinturón, pero Wade empezó a asfixiarla. La estranguló 2 o 3 veces hasta desmayarse. La tiró al piso del coche, le cortó la ropa con un cuchillo. Luego la subió al asiento de nuevo y abusó sexualmente de ella. La amarró de las muñecas usando una bolsa de basura, cortándole la circulación. También le amarró una camiseta con fuerza en la cara. Le abrió el labio y le mordió la barbilla y la oreja. Luego la liberó antes de llegar a Los Cayos. Le dio las llaves del coche y se subió a otro coche con una mujer. Kelly acudió a la policía lo más rápido que pudo para explicar lo sucedido. Un oficial de policía fue hasta Los Cayos y habló con Wade sobre el incidente. Él le dijo que a Kelly le gustaban ese tipo de cosas sexualmente. Así que nunca fue arrestado por nada relacionado con la presunta agresión a Kelly, lo cual le da mucho coraje porque dice que si le hubieran hecho caso, tal vez se hubieran evitado los asesinatos de Christine y Diane. Dice que Wade es un hombre muy atractivo, carismático e inteligente, pero también muy manipulador. Advierte a las mujeres que lo están apoyando ahorita que está en la cárcel, que va a intentar utilizarla solo por su dinero. También dice que Wade ha intentado contactarla en el último año, pero no responde a sus mails ni llamadas porque no quiere saber nada de él. Until it's time to watch him fry and I will be in the front row with a big old sign saying bye.
El 3 de junio del 2024 comenzó su juicio por los asesinatos de Christine Ann Melton y Diane Ruiz, en el cual se declara no culpable, pero tiene todas estas evidencias en su contra. And Mr. Wilson, you had an opportunity to talk to your attorneys about whether you want to testify or not testify, is that correct? Yeah. Okay, and have you made a decision as whether you want to testify or not? Yeah. And what is that decision? I don't know. Okay, very well. Is anybody forcing you not to testify? Okay, you're making that decision of your own free will? Okay, very well. La defensa no presentó ninguna declaración inicial ni ningún testigo y pide que se considere si este crimen fue premeditado o fue provocado por las drogas que había consumido. Pero ya no había nada que la defensa pudiera decir o hacer. El 25 de junio del 2024, Wade Wilson fue declarado culpable. Ahora el jurado debía decidir si Wade pasará su vida en prisión o se enfrentará a la pena de muerte, analizando su salud mental y su historia personal. Según los psicólogos defensores, él sufre de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, alucinaciones, trastorno esquizoafectivo, depresión, ansiedad, trastorno desafiante, trastorno bipolar, trastorno de adaptación y trastorno de personalidad antisocial. Como suele pasar con muchos asesinos, Wade tiene muchos fans. Desde el 12 de junio han llegado casi 4,000 cartas a la prisión. 163 fueron rechazadas por incluir fotografías inapropiadas. Y la mayoría de esas cartas son de mujeres rogándole al juez Nicholas Thompson que le perdonen la vida. Además, TikTok y las redes sociales están inundadas de compilaciones de videos y fotografías de Wade Wilson con música hablando de lo guapo que es y pidiendo que lo liberen o que por lo menos no se le dé la pena de muerte. También hay personas diciendo que es inocente. No sé, creo que la gente no es consciente de que hay dos familias de luto. El martes 16 de julio, los miembros del jurado comenzaron sus deliberaciones a la 1:30 de la tarde. Y llegaron a una decisión alrededor de las 3:10 de la tarde. Para el asesinato de Christine Melton, 9 de los 12 miembros del jurado apoyaron la pena de muerte. Para el asesinato de Diane Ruiz, 10 de 12 recomendaron lo mismo. El próximo 23 de julio, el juez dará a conocer el veredicto final. Iba a esperar esa fecha para publicar este video, pero mejor decidí que cualquier información que vaya saliendo la voy a dejar en el comentario fijado hasta arriba, porque es la segunda vez que la defensa de Wade Wilson solicita un retraso en la sentencia desde que comenzó el juicio en junio. Entonces no quería retrasar más el video. Si quieren ver los testimonios completos, de hecho los pueden ver aquí en YouTube con subtítulos en español. Les voy a dejar los links en la descripción. Y bueno, por el momento aquí termina este caso. Como les digo, ya solamente queda el veredicto final, que se los haré saber en el comentario fijado hasta arriba de este video en cuanto lo den a conocer. Me gustaría saber ustedes qué piensan, qué creen que se merezca, cadena perpetua o la pena de muerte. Los voy a estar leyendo en los comentarios. Y con esto terminamos. Gracias por el video, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Bye. Oigan, son las 5 de la mañana. Ya me voy a dormir.